Ayunar, mi hermano, es una de las disciplinas espirituales que nos viene bien ejercer como cristianos. ¿Cuántos ayunan? Bien, Dios te bendiga. Y es una disciplina espiritual, porque todo lo que al cuerpo le gusta, a veces debemos de sacrificarlo en la cruz del Señor para poder disciplinarnos y decir, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que propone mi corazón hacer, esto es lo que entiendo que Dios me está pidiendo hacer. Y es un ejercicio que, como hijos de Dios, nos viene bien, nos fortalece, nos edifica, nos ayuda a fortalecer nuestro espíritu, nos permite acercarnos más a Dios, ya que nos ofrece la oportunidad de negar algo a nuestro cuerpo, negarnos algo a nosotros mismos y a escoger de forma voluntaria y dar prioridad a algo espiritual. Y esta prioridad es nuestra relación con Dios. Amén. ¿Usted, mi hermano, tiene como prioridad la relación con Dios? Los que no dicen amén, yo espero que no lo digan porque no tienen ganas, pero es necesario darle prioridad a nuestra relación con Dios. Nosotros le damos prioridad a un montón de cosas en la vida. Le damos prioridad al trabajo, le damos prioridad a cosas que por ahí no edifican, damos prioridad a estar viendo televisión, por ejemplo, y no le damos la prioridad que Dios merece de parte de nosotros. Esa prioridad tiene que ser nuestra relación con Dios. Y si el ayuno y la oración es la puerta para que vos puedas acercarte a Dios, pues que así sea. El jueves les decía a los hermanos que lo único que muchos cristianos saben acerca del ayuno es que puede ser una manera de perder peso y nada más. Pero, ¿sabes, iglesia? El significado básico de la palabra ayuno es la abstención completa o parcial de comida y o bebida por un periodo de tiempo. Quiere decir que decidimos ayunar por un tiempo específico. Y se sobreentiende que dejamos de comer y dejamos de beber completa o parcialmente. Ahora, ¿cuál debe ser esa motivación, la motivación del ayuno? Y el motivo principal del ayuno debe ser acercarnos a Dios, mostrarle nuestro amor, mostrarle nuestra obediencia y sumisión a Él. Ese es el motivo principal de ayunar. No debemos marcar un día de ayuno por motivos egoístas o para conseguir algo que deseamos que Dios nos conceda a cambio. El jueves yo le decía a los que vinieron que no debemos querer torcerle el brazo a Dios, pensando que yo ayuno y Dios tenés que hacer tal cosa. No es ese el motivo del ayuno. Vamos a leer en el libro de Zacarías, capítulo 7, verso 1 al 6. Dice, en el 4º año del reinado del rey Darío, en el día 4 del mes 9, que es el mes de Quisleu, la palabra del Señor vino a Zacarías. El pueblo de Betel había enviado a Sarecer y a Regén-Melec y a sus hombres a buscar el favor del Señor y a preguntarles a los sacerdotes de la casa del Señor Todopoderoso y a los profetas: ¿debemos observar en el 5º mes un día de duelo y abstinencia, tal como lo hemos hecho todos estos años? Vino entonces a mí esta palabra de parte del Señor Todopoderoso. Dile a todo el pueblo de la tierra y también a los sacerdotes: cuando ustedes ayunaban y se lamentaban en los meses 5º y 7º de los últimos 70 años, ¿realmente ayunaban por mí?
Y cuando ustedes comen y beben, ¿acaso no lo hacen para sí mismos? Vemos aquí, mis hermanos, cuán importante es que que examinemos nuestro corazón y hoy andamos mal con el examinemos las intenciones. Debemos entender bien qué es lo que nos motiva a ayunar. Dios conoce tu corazón. ¿Sabías eso? ¿Crees realmente en eso, que Dios conoce tu corazón? Bien, en respuesta a eso yo tendría otro mensaje para dar, pero volvamos a este. Dios conoce tu corazón. Él sabe si lo que haces es por motivos egoístas o si realmente ayunás como ofrenda a Él, con el deseo en tu corazón de experimentar su presencia de una forma especial, de una manera sobrenatural. El ayuno debe ser un acto de humildad y sacrificio ante Dios. No debe ser algo rutinario. Fíjense que el texto dice que esto lo hicieron durante 70 años. Sin sentido, sin compromiso. Y el Señor los amonesta. El ayuno debe ser un acto de humildad y un acto de sacrificio ante Dios. Un gesto que expresa lo mucho que le necesitamos a Él en nuestras vidas. La Biblia menciona cuál es el ayuno que agrada a Dios. En Isaías 58, versos 6 al 11 se nos dice: el ayuno que he escogido ¿no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda y Él dirá: aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas. Como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Yo deseo esto, mi hermano. Yo deseo ser ese jardín regado por las aguas vivas de Jesucristo. Ese manantial en donde las aguas nunca se agotan. Y en este texto de Isaías, entonces, vemos con más claridad cuál es el ayuno que verdaderamente agrada a Dios. Dejar de comer por dejar de comer no tiene ningún poder o efecto espiritual sobre nosotros. Tampoco nos beneficia para nada dejar de comer o de beber y seguir haciendo las cosas que van en contra del corazón de Dios. En los primeros 5 versículos de este capítulo que leímos, Dios le había dicho al pueblo de Israel que aunque Él veía cosas buenas en ellos, no estaba nada contento con la forma en que procedían en el día de ayuno. Parece que ayunaban para impresionar a los demás. Y esa actitud que tenían durante el ayuno reflejaba las contiendas existentes entre unos y otros. Y eso no era lo que Dios quería. Había cosas buenas, sí, pero ese ayuno no agradaba al Señor. Pero en los versículos del 6 al 11 se detalla el ayuno que le agrada a Dios.
Y podemos ver que es un ayuno que debe ir acompañado por actos de justicia. O sea, romper las cadenas de la injusticia, poner en libertad a los oprimidos. En esas oraciones mientras ayunamos, interceder por aquellos que necesitan del Señor. También debe resultar en acciones que muestren cuidado, que muestren amor por los demás, como puede ser el compartir tu pan con el hambriento cuando tengas oportunidad, o de dar refugio a los pobres sin techo, intercediendo en tus oraciones por todo esto. Lo que obtendrían a cambio, al obedecer y ayunar con esa actitud correcta, sería la sanidad que Dios les daría. La gloria del Señor estaría con ellos. Iban a gozar de su cuidado, iban a gozar de salud, y dice la palabra que tendrían muchas bendiciones. Serían bendecidos, Dios les guiaría siempre, su provisión sería suficiente y les daría fortaleza física. En resumen, les daría bendiciones inagotables. ¿Entendés? Dios les iba a guiar, les iba a proveer, y todo sería más que suficiente para ellos. Ahora, al mirar el pasaje del Sermón del Monte, nos vamos hasta el Nuevo Testamento. Allí en el Sermón del Monte, en el que Jesús habla sobre el ayuno, volvemos a ver la importancia que tiene que tener nuestra actitud al ayunar. El ayuno debe tener como propósito agradar y obedecer a Dios. No debemos ayunar para que los demás nos vean y nos admiren y digan, wow, qué espiritual que es este hermano. Y a nosotros se nos hincha el corazón diciendo, gracias, mi amado. Espero que algún día vos hagas lo mismo y seas igual que yo. Sí, ríanse, pero hay gente que es así. Mateo 6, 16 al 18, Jesús les dice a sus discípulos, cuando ayunen no pongan cara triste como hacen los hipócritas. No andaba con vuelta el Señor, ¿verdad? Que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto, ¿qué dice? Te recompensará. Qué agradable palabra esa, mi hermano. Que Dios te recompensará. Y en estos versículos vemos algunos puntos interesantes. Comienza diciendo, cuando ayunen. Y esta frase muestra que Jesús esperaba que sus seguidores, los que escuchaban sus enseñanzas, ayunaran. El ayuno formaba parte en aquel tiempo de su cultura. Él sabía que ellos ayunaban por lo menos un día al año. Este era el día de la expiación. Y no les dice que dejen de hacerlo. Relacionado con el punto anterior, vemos que es preferible que no se note físicamente cuando ayunamos. Jesús los animó a arreglarse, a verse repuestos y animados. El verso 17 más exactamente dice, perfúmate la cabeza y lávate la cara. Arréglate, acicálate. El ayuno debe ser secreto, algo entre nosotros y Dios, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre, solo delante de nuestro Señor. Dios nos recompensa cuando ayunamos para Él. Y la única recompensa que debe importarnos, lo único que debe importarte, mi hermano, es la recompensa que Dios tiene guardada para vos. No te tiene que importar quien admira tu espiritualidad.
Te tiene que importar que Dios te vea lo que vos estás haciendo. Y por eso, dentro de lo posible, Él debe ser el único en enterarse de que estamos ayunando. Pero puede surgir la pregunta si es obligatorio ayunar. ¿Es obligatorio ayunar? ¿Te lo has preguntado? Bien. El único ayuno mandado por Dios como ley en el Antiguo Testamento era el ayuno del día de expiación. Allí en Levítico capítulo 16, del 29 al 31, Dios les manda a hacer esto. Y esto estaba combinado en esa ocasión con el día de reposo, ya que era todo un día que ellos debían ayunar. Y por supuesto, no se le hacía dificultoso quizás hacer las tareas que hacían en el campo. Entonces Dios les dice, el día de expiación es una vez al año y coincide con el día de reposo. Cosa que vos te quedes en tu casa tranquilo y puedas ayunar y presentarte delante del Señor como corresponde. Dios les dice que este era un mandato perpetuo, o sea que era para siempre. Todo el pueblo debía ayunar un día completo para la purificación de los pecados. En ese día se ofrecía el sacrificio de un macho cabrío que de forma simbólica llevaba los pecados del pueblo. Y sabemos que hoy, gracias al sacrificio que Jesús ha hecho en la cruz por cada uno de nosotros, ya hemos recibido el perdón por nuestros pecados, porque Jesús fue el Cordero perfecto, sin mancha, propicio, a través del cual estamos nosotros sin mancha delante de Él. Solo tenemos que aceptar ese sacrificio de Jesús como válido para nosotros, reconociendo que hemos pecado, reconociendo que solo somos perdonados y limpios a través de Él. Y por esto el ayuno ya no es una imposición. Si eres hijo de Dios, no ayunarás porque se te exige. Yo no puedo exigirte que ayunes. Nadie puede exigirte que lo hagas. Tiene que nacer de vos. De vos va a nacer pedir dirección divina en cada una de tus situaciones. Y según el Padre hable a tu corazón, es cuando vas a decidir si debes o no hacer ayuno. Así que, mi hermano, cuando te presentes, que se está desprendiendo la cartulina ahí en el cartel, cuando te presentes delante de esa grilla y antes de escribir, di unas palabras, una pequeña oración del que el Señor te indique cuántos días y en qué momento hacerlo, porque tiene que nacer de tu corazón. En tu corazón vas a decidir si debes o no hacer un ayuno. Hay un relato muy interesante en la Biblia, allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, verso 14 al 17. Es una pregunta que los discípulos de Juan el Bautista le hicieron en esa oportunidad a Jesús. Leamos este texto, por favor. Un día, dice, se le acercaron los discípulos de Juan, se está refiriendo a Juan el Bautista, y le preguntaron: ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Jesús les contestó: ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien el vino nuevo se echa en odres nuevos y así ambos se conservan. Interesante. Jesús, sabemos que había ayunado 40 días y 40 noches antes de comenzar su ministerio. Ahí el capítulo 4 del Evangelio de Mateo relata esto. Sin embargo, Él no exigía a sus discípulos que ayunaran. Esto sí lo hacían los fariseos.
Esto sí lo hacía Juan el Bautista. Jesús explica que mientras él, o sea, el novio, estaba vivo, no era el momento de ayunar o estar de luto. Ese momento ya iba a llegar y entonces sí iban a tener que ayunar. Jesús también explica entonces, a continuación de eso, la diferencia que marcaban su venida y su vida. Los odres viejos, o sea, la ley, no podría contener el vino nuevo que representa el nuevo pacto a través del sacrificio de Jesús. Él traía algo nuevo, Jesús traía algo nuevo, y eso nuevo era el perdón de pecados y la vida eterna a través de la gracia. El ayuno y todo lo que se hacía por obligación bajo la ley, hasta ese momento, pasa a ser hecho ahora por amor, pasa a ser hecho ahora por agradecimiento al Padre, mostrando nuestro anhelo de disfrutar de su presencia, mostrando nuestro anhelo de sentir su cercanía. Y esto es lo que tenemos que experimentar en estos 40 días, mis amados. Mostrar nuestro amor por Él, mostrar nuestro amor por Dios, por Jesús, y disfrutar de su presencia en esos momentos. ¿Me seguís hasta acá? Ahora, a modo de conclusión, ¿querés acercarte más a Dios? ¿Verdaderamente querés acercarte más a Dios? ¿Deseas recibir dirección para alguna decisión? Todos los días tenemos que decidir cosas, mis amados. Todos los días tenemos decisiones importantes, o quizás no tanto, pero las tenemos que tomar. Y recibir dirección de Dios para tomar alguna decisión importante es bueno que lo hagamos en ayuno y en oración. ¿Estás pasando por un tiempo que te desafía en tu vida? ¿Hay situaciones en tu vida que te están desafiando? Pues tómate un tiempo de ayuno y oración. Ya sea así o no, este es un buen momento para realizar un tiempo de ayuno. Estamos comenzando el año, vamos a decir así, de trabajo. Y es el momento en donde tenemos que presentarnos delante de Dios y con ayuno y oración comenzar a movernos, comenzar a trabajar. Pregunta a Dios si ese es tu deseo para vos. Mirá cuál es la mejor forma para hacerlo. No olvides que el Padre anhela, Él anhela en su corazón que nos acerquemos a Él. Y nunca rechaza a aquellos que le buscan. Amén. Vaya pasando a adoración, por favor. Jesús mismo ayunó. Él dedicó 40 días y 40 noches para ayunar en el desierto. ¿Le era necesario? Pues sí, le era necesario. Si no, no lo hubiera hecho. Aún como hijo de Dios, le fue necesario. ¿Y cuánto más es necesario a nosotros? Nosotros pecadores que necesitamos de estar cerca de Dios. Y esto fue justo después de su bautismo y antes de comenzar Jesús su ministerio. Él ayunó 40 días, 40 noches antes de comenzar su ministerio. ¿Y por qué lo hizo? Bueno, lo hizo porque estaba preparando su espíritu para el trabajo que Dios, su Padre, le había encomendado. Vemos que Jesús, aunque estaba lleno del Espíritu Santo y era Dios encarnado, Él sabía lo importante que era ayunar, lo importante que era fortalecer el espíritu y estar listo para llevar a cabo la obra que había venido a hacer, esa obra que se le había encomendado y que él sabía que no tenía un final feliz. Era un final lleno de sufrimiento, de muerte. Y sabes, mi hermano, este 2023 es el año del despertar y del avivamiento.
y debemos estar preparados. Y para eso debemos acercarnos a Dios. Acercarnos a Dios a través del ayuno y la oración. Hay un gran trabajo por delante para este año y por eso que estos 40 días en donde todos juntos vamos a desarrollar y llevar adelante un ayuno, preparan el camino que vamos a recorrer. Y por último, entonces, el ayuno puede ser completo, el ayuno puede ser parcial, de unas horas, un día o de varios, personal o en grupo. Es adecuado entonces que en tu célula, como toda la congregación de esta iglesia o en las familias, decidan ayunar juntos por el despertar y avivamiento de todos. Amén. Lo importante es tener un propósito claro delante de Dios. Saber por qué estamos ayunando. Hay que ponernos objetivos y ponernos metas. Rendirnos ante el Señor y por supuesto estar preparados para recibir algo nuevo. Recibir algo nuevo, algo fresco, algo lindo de parte de nuestro Señor. Amén. Dios nunca ignora a los que los buscan. Cuando vos buscas a Dios, Él no hace la vista a un costado. Él no te ignora. Si vos lo buscás, Él permite que lo encuentres.